Muy buenas, hoy en Revista El Motor estamos probando a fondo el SEAT León e-Hybrid. Es un vehículo híbrido enchufable que viene con un motor de gasolina 1.4 de 150 caballos, 110 kilovatios, y luego viene con un motor eléctrico de 115 caballos, 85 kilovatios, asociados a una batería de casi 10 kilovatios hora de capacidad neta, hace que podamos recorrer hasta 65 kilómetros en modo eléctrico. El SEAT León híbrido enchufable viene con un precio a partir de 180 euros al mes con Flex. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante español y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues vamos con los datos generales de este León Hybrid, el híbrido enchufable de la gama León, que está disponible tanto en carrocería 5 puertas como en carrocería Sport Tourer. Viene con un nivel de acabado que es el FR, aunque se puede ampliar con, pues con los paquetes XM, XL y XXL, diferentes opciones paquetizadas de equipamiento que podéis ver aquí. Al final es un vehículo que viene con interesantes características, sobre todo características técnicas. Ya no solo es porque viene con una playa de sistemas de ayuda a la conducción realmente apabullantes y que funcionan muy bien, ya que dispone de la tecnología de seguridad más avanzada, como por ejemplo el ofrecer una conducción semiautónoma de nivel 2 gracias a los asistentes Front Assist, que realiza una frenada de emergencia si detecta un vehículo o obstáculo, incluso un peatón o un ciclista, el control de crucero adaptativo, que adapta la velocidad de crucero al coche precedente, o el Lane Assist, que mantiene el coche dentro del carril, incluso corrige el volante de forma autónoma, que además viene con un equipamiento muy amplio. Además viene con un motor 1.4 TSI de 150 caballos que nos va a ofrecer unas prestaciones conjuntas al motor eléctrico de 85 kilovatios, 115 caballos, muy destacables, con una velocidad punta de 220 kilómetros por hora y con unos consumos que luego veréis son consumos realmente bajos. Estamos hablando de consumos desde 1,5 hasta los 6,1 litros que nos ha dado en diferentes circunstancias que luego os comentaré, y con consumos del motor eléctrico que nunca han superado los 15 kilovatios hora. Y hablando de precios, pues este coche lo podemos conseguir desde 180 euros al mes con SEAT Flex, que es una fórmula de financiación completamente personalizada. Se adapta a los cambios que se producen en tu vida, pudiendo elegir dar o no una entrada inicial, elegir la cuota mensual, los kilómetros anuales a realizar o el tiempo de duración del contrato. Y al finalizar puedes elegir si devuelves el coche, lo cambias por otro o te lo quedas pagando una cuota final. Pero si prefieres no financiar, puedes comprar el SEAT León e-Hybrid al contado y además acercarte al concesionario y ver que esta versión con etiqueta cero se puede acoger a numerosos descuentos. Resumiendo, la marca te aporta descuento. El Estado ofrece una ayuda de hasta 5.000 euros del Plan MOVES 3 y en la declaración de la renta tienes además una deducción del 15% sobre el IRPF. Del precio que veas en la web de SEAT, se te queda con estas ventajas en un precio bastante más bajo. Bueno, pues aquí estamos, plazas delanteras del SEAT León e-Hybrid. Estamos ante el acabado
FR, aquí lo tenéis. Volante que a mí me parece espectacular, con un diámetro pequeñito, con un aro perfecto, fijaos, yo lo agarro bien. Piñas bien definidas, un acabado espectacular, cuero de grano fino, pespunteado en el centro, en la zona donde podemos agarrar, donde vamos a tocarlo habitualmente. Me parece que es uno de los mejores volantes que hay ahora mismo en este segmento de coches compactos generalistas. Me parece un volante, ya digo, muy bonito y además bien acabado. Piña izquierda, definida para todos los sistemas de ayuda a la conducción, control de crucero adaptativo, limitador de velocidad, etcétera, etcétera. Piña derecha para todo el tema de visualización de los datos del cuadro, etcétera, etcétera. Y gestión también, gestión de música y, ojo, volante calefactado. Tenemos un cuadro que a mí me gusta mucho, está muy bien hecho, muy bien orientado y la verdad es que me gusta cómo gestiona la representación de la información. Tenemos también esta vista, más moderna. Tenemos esta en 3 columnas, muy típica, que también, bueno, pues copia un poco la estética del sistema de infoentretenimiento, ahí lo veis. Y luego tenemos vista predominante del mapa y aquí la vista más sencilla, más sencilla que, bueno, se puede complementar con la navegación, ahí lo tenéis a la derecha, ¿vale? Yo llevo esta. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy acostumbrado a ver esferas, porque reconozco enseguida las revoluciones, la zona de funcionamiento del sistema híbrido y también es más fácil para mí ver la velocidad, etcétera, etcétera. Yo me hago más a las esferas, me gustan más también estéticamente las esferas, aunque tampoco desdeño esta que también me gusta bastante. Si queréis lo dejamos aquí y avanzamos hacia cómo representa la información este Seat León. Tenemos aquí las revoluciones, el nivel de carga de la batería, aquí tenemos el indicador de potencia del sistema híbrido y carga también del sistema híbrido, selección de las marchas, nivel de batería de forma gráfica, datos de viaje. En los datos de viaje aquí podéis ver el consumo que hemos realizado en recarga de batería. La verdad es que me ha sorprendido bastante que solo gaste 6 litros cuando estemos cargando la batería, aunque luego en conducción os comentaré el por qué, porque es un sistema de recarga de batería y de battery safe, de mantenimiento de la batería, un poco peculiar. Aquí tenéis distancias recorridas, ahí podemos ver el mapa, que si le damos al view pues lo vamos a poder ampliar, y señales de tráfico, etcétera, etcétera. A mí este sistema de infoentretenimiento me gusta bastante. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos representar mucha información en una pantalla que nos ofrece, primero, una luminosidad y una resolución bastante buena. Incluso cuando le da el sol es capaz de ofrecernos la información sin que se tape la información, o sea que está siempre ahí. Hay otras pantallas bastante peores que en cuanto le da el sol no ves nada. En este caso no tenemos ese problema. Y además tenemos 3 áreas de información que además son táctiles todas ellas, ¿no? Si vemos aquí podemos gestionar nuestro climatizador dando a la tecla auto para elegir 3 modos de función automático. Aquí también podemos seleccionar la calefacción de los asientos. Fijaos que no he tenido más que acercarme para que, fijaos, sin tocar, ya ha detectado, ¿veis? Que quería ese menú. También en cuanto al clima, tenemos aquí la posibilidad de subir y bajar el clima, ¿vale? Aquí también lo podemos hacer con estas teclas. Tenemos aquí el menú de clima, donde podemos ver todas las funciones que tenemos en el clima. Clima que se complementa con un sistema de climatización trasero, ¿vale? Que ahora luego veréis. Y además podemos bloquear a una temperatura, podemos quitarlo, etcétera. También tenemos el iClimate, que nos permite calentar manos, calentar pies, refrigeración rápida o enfriar los pies o introducir aire fresco sin tener que poner el aire acondicionado. Y luego tenemos el clima, que me fascina porque se filtra el polvo fino y el polen, sobre todo para los que somos alérgicos al polen, y extrayéndolos del habitáculo. No es tan fácil como ponerlo así
y vemos la evolución de cómo va filtrando el interior del habitáculo. O sea que tenéis una serie de soluciones tecnológicas que están, bueno, pues muy avanzadas y que ofrecen un nivel de confort pues muy alto. Hace no muchos años estos sistemas solo se podían ver en coches premium, en coches muchísimo más caros, ¿vale? Luego tenemos la representación habitual. Con esta teclita podemos cambiar entre la representación en columnas o la representación habitual en los menús, ¿vale? Como veis, todo muy agrupado. Tenemos la navegación, la radio multimedia, el teléfono, el sistema Full Link, ya sabéis, compatible con Android Auto y con Apple CarPlay, de forma inalámbrica, los usuarios, la ayuda, el vehículo, los datos de viaje, la climatización, el sonido, luego veremos el equipo de audio que la verdad es que me ha sorprendido, ajustes, la información legal y la tienda. Vemos lo fundamental, que tiene que ver con el vehículo. Y aquí tenemos 5 áreas importantes, que son los asistentes a la conducción, el Drive Profile, que son los modos de conducción, el gestor de la batería, aquí podemos ver los modos de funcionamiento del sistema híbrido, aquí tenemos la iluminación ambiental, también muy importante en este coche, y los ajustes del vehículo. Veis aquí que estamos con los sistemas de ayuda a la conducción, están divididos por funciones de aparcamiento, los sistemas inteligentes, donde podemos ver, bueno, pues el ESP, el Lane Assist, el Travel Assist, el Emergency Assist, el ACC y el Front Assist. Todos estos seleccionables en diferentes formas. Luego tenemos los avisos al conductor, Side Assist, advertencia de puertas abiertas, detección de señales de tráfico, asistencia eco y detección de cansancio. Como veis, un vehículo súper completo a nivel de funciones de ayuda a la conducción. Luego tenemos los modos de conducción que son Eco, Confort, Normal, Sport e Individual. El individual lo podemos modificar y aquí podemos ver los parámetros que podemos cambiar. El DCC, que se puede cambiar en todos estos niveles, ya sabéis, la suspensión adaptativa, que nos permite tener un ajuste muy fino de lo que queremos y cómo queremos la suspensión. La dirección, que se puede seleccionar entre normal y sport, por ejemplo. El motor también, normal, sport y eco. El control de crucero, normal, sport y eco. La climatización también en normal y eco. Y aquí restablecer los valores predefinidos para el modo individual. En el modo Sport, pues tenemos lógicamente todo en modo Sport y aquí podemos ver que efectivamente tenemos todos los modos menos la climatización que no tiene modo Sport. En el modo normal, pues igual, ¿no? Cambia todo, aquí lo estáis viendo. En el modo Confort, exactamente lo mismo. Se cambia. Hay opciones que no tienen modo confort y por lo tanto pone el nivel más bajo. Y el modo eco en el que gran parte de las selecciones están en modo eco. ¿Ves? Bueno, y luego tenemos los ajustes que tienen que ver, bueno, pues con iluminación, ajustes del interior, luz de confort. Tenemos también aquí retrovisores, ajustes del interior, cierre centralizado, los neumáticos, ventanas, limpia parabrisas, etcétera. Tenemos un montón de opciones. Pero a mí lo que más me interesa de este coche es la gestión de la energía y de la batería. Tenemos 3 módulos principales que son el gestor de la batería, gestor de energía y la recuperación. Vamos a empezar por el final. Recuperación. Tenemos 3 niveles de recuperación, suave, fuerte y automática. Y es que aparte de que nosotros podemos recuperar energía con la frenada y con la retención del vehículo, tenemos también una regeneración predictiva, que con los datos de navegación, con los datos de los sensores que van viendo el tráfico que tenemos delante y con la lectura de las señales de tráfico, el coche va a elegir, si lo ponemos en modo automático, va a elegir los niveles de retención que necesitamos. No tiene un e-pedal, no tiene una recuperación que no haga necesario el uso de los frenos, así que advertidos estáis, hay que frenar, ¿vale? Aquí en la gestión de la energía podemos ver, bueno, pues la carga programada, cuánta carga queremos, si además queremos climatización independiente en un momento de carga, pues porque estemos cargando bajo el sol, etcétera, etcétera. Bueno, pues o en una situación fría. Bueno, pues aquí la podemos gestionar. Y aquí lo más importante, los gestores de energía. Aquí tenemos, digamos, 3 modos de energía.
tenemos el modo eléctrico, que es el que está activado ahora mismo, el modo híbrido, que puede utilizarse de dos maneras. Híbrido automático, el coche va a gestionar la energía dependiendo de nuestra forma de conducir y va a elegir los momentos en los que utiliza motor eléctrico, motor de combustión o los dos juntos. Lo va a hacer de forma autónoma y además lo hace de forma muy eficiente. Lo digo siempre, los híbridos enchufables hay que enchufarlos y con la batería enchufada, utilizándolo para viajar en modo híbrido y para el día a día en modo eléctrico. Y luego tenemos aquí dos formas de manejar la recarga de la batería con el motor de combustión, que es conservando el estado de la carga o aumentando el estado de la carga hasta el 100% prácticamente, ¿vale? Es una carga lenta, ¿vale? No penséis que hay una carga rápida, se carga en un... no se carga rápido. Es un modo de carga que, bueno, nos va a permitir durante un trayecto poder preparar la batería para tener carga, no sé, a la llegada de una ciudad o que queramos recorrer la ciudad en modo eléctrico para cargar, para consumir y contaminar menos, por ejemplo. Pero ya digo, hay que jugar con el acelerador, hay que jugar con el indicador de carga del cuadro de mandos para ver que efectivamente va cargando y va aumentando. Ya digo que la mejor opción, y además me parece muy bien que SEAT haya puesto esto, es ir cargando con el enchufe, ¿vale? Porque ya digo, la carga con el motor hay que ser muy hábil con el acelerador y eso, como veréis luego, redunda en el consumo. Dicho esto, bueno, pues calidades. A mí el SEAT León me parece uno de los coches que más calidad tienen en cuanto a la fabricación. No tenemos crujiditos, no tenemos cosas raras. Yo, la verdad, sigo diciendo que a mí este coche me gusta mucho, ¿eh? Fijaos, este plástico que simula aluminio cepillado, es fantástico, fijaos. Los tiradores, es que con ese cuero pespunteado en hilo de verdad. Los huecos en las puertas que tienen buena pinta, ¿eh? Con un plástico más durito en la parte de abajo, pero bueno, flexible. Estos apoyabrazos que son blanditos, de cuero sintético. También cuero sintético en las puertas. Esta lama símil aluminio que tanto me gusta y este plástico blandito que tenemos ahí también, ¿no? Plástico blandito, plástico más duro en la parte de la guantera gigantesca, fijaos qué pedazo de guantera, ¿eh? No está tratado, pero bueno, hemos visto Mercedes que tampoco lo están, ¿eh? Pero en cambio hemos visto otros coches menos premium que también lo ponen. Esto es opción del fabricante, ¿eh? Ese hueco para dejar los chalecos que vienen en unos cuadraditos, unos paquetes muy monos. Luego tenemos muchos huecos y muchas funcionalidades. Fijaos, dos USB de tipo C que, fijaos, están retroiluminados, ¿eh? Tenemos carga inalámbrica. Aquí para poner, bueno, reconocimiento de la llave, para dejar más huecos, con un fondo de goma que se puede extraer para limpiar, ¿vale? Aquí también tenemos otro hueco, selector del cambio, mini selector del cambio, me parece correcto, funciona bien, no necesitamos más ni palancas grandes. Aquí tenemos el auto hold, el parking, el cierre centralizado, dos posavasos y un apoyabrazos que además, fijaos, se puede regular hacia adelante, también en altura y que además cuenta con una toma de 12 voltios y un fondo de goma, ¿eh? Al final estamos hablando de un coche que es muy completo. Fijaos, ahí veis la luz que ahora está en un color verde, que es el color del modo de funcionamiento. Creo que estamos en el modo eco, sí. Bueno, en el modo normal. Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Según vamos cambiando los modos de conducción, pues va cambiando el color. Fijaos, ahora es eco, ahora es confort, es un poquito más azul. Ahí está el normal, que es un blanco, y el sport, que es rojo, como no podía ser de otra forma. Ah, y el individual, que es una especie de moradito ahí. Bueno, tenemos muchas formas de cambiarlo, ¿eh? O sea, tenemos aquí un montón de paneles de diferentes colores, podemos seleccionar diferentes presets y también podemos
lógicamente, modificarlo, ¿eh? Aquí tenemos un Pantone muy completito para obtener el color que queramos. Bueno, pues vamos con un elemento que me gusta probar, sobre todo cuando ese elemento funciona muy bien. Y hablo del sonido del Seat León e-Hybrid con este acabado FR. Tengo el ecualizador, es un ecualizador de 5 bandas que va desde los 125 Hz hasta los 10 kHz. El 125 lo tengo para potenciar un poquito los graves, el de 250 un poquito más abajo, el de 1 kHz lo tengo en 0 y 5 kHz lo tengo en 3 y 10 kHz lo tengo en 7. Así que voy a poner la canción que tenemos de referencia que siempre usamos en todas las pruebas de sonido y a ver qué tal. Empezamos. Le damos un poco de caña. Estamos ahora a un 50%. Vamos allá. Está el límite de saturar el grave. Lo voy a mover un poquito. Ahí justo. Le he bajado un pelín. Y ahí ya tenemos un grave potente. Bien. Vamos a subir un poco más. Bien, lo hemos tenido hasta el 80% del volumen máximo, no he distorsionado nada, los paneles no han temblado, no han metido ningún ruido parásito y, oye, muy definidos los graves, potentes, ahí con cierta reverberación, que la verdad es que me gusta mucho y sorprendente este sistema de sonido del Seat León, que la verdad es que me lo esperaba peor, pero tengo que deciros que me ha encantado. Y vamos a recordar que el Seat León no está para nada reñido con la polivalencia, ¿eh? Podemos abatir el asiento en proporción 60-40, aunque tiene alguna cosa peculiar. Fijaos, ¿eh? Podemos aquí bajar y tenemos esto, que es este huequito. Ya sabéis, la plataforma del Seat León nos permite, junto con otros coches también del grupo Volkswagen, nos permite tener esta sección, que sería la sección del 60%, bueno, pues con este hueco para poder meter objetos pequeños, sin tener que abatir los asientos, quedaría tal que así, ¿vale? Y esta polivalencia nos va a permitidme que haga esto, nos va a permitir tener, fijaos, una superficie completamente plana con respecto al suelo del maletero. Ya digo que la batería está instalada sobre el eje trasero, cogiendo un poquito de maletero, y el depósito está también metido ahí. Un depósito que en vez de 45 litros, como el resto de la gama del Seat León, tiene 40 litros. Que junto con la autonomía de la batería y con los consumos que se gasta este coche, estamos hablando de autonomías de 700, 750 kilómetros. Oye, no está nada mal. Así que me voy a sentar, voy a recordar un poquito las sensaciones que tenemos de espacio. Vemos el maletero y seguimos. Bueno, pero antes os voy a explicar. Para los que seáis nuevos diréis, ese Seat León no cabe nadie. Bueno, nadie como yo. El asiento está puesto en mi posición de conducción. Yo mido 1,88 de largo y 1,88 de ancho, ¿eh? Y otro mamotreto se mete detrás también con 1,88. Así que esta es la situación más desfavorable. Si el conductor midiera 1,75, que es una medida más normal, pues yo tendría pues, casi 10 centímetros más de espacio, ¿vale? Así que estamos hablando con un coche que tiene un espacio bastante bien apañadete, con opciones de confort que me gustan. Hay otras que serían mejorables. Por ejemplo, el guarnecido de los asientos en la parte trasera de esta versión FR no tiene un protector de plástico, que sería aconsejable en un coche que ya es un coche familiar. Pero tenemos, bueno, buenos bolsillos, tenemos una cosa que me fascina, que es un climatizador de verdad, con control de temperatura, control de flujo de aire.
para las plazas traseras, que ofrecen un confort climático espectacular. Ojo, estamos hablando de un segmento compacto, un segmento compacto que normalmente estas cositas se solucionan con una salida de aire y ya. Bueno, pues aquí tenemos control de temperatura. También tenemos conectores USB de tipo C. Tenemos tiradores, tenemos perchas, tenemos además perchas en el pilar B, que también es casi una novedad. En cuanto al confort, pues fijaos, yo me siento bien, las piernas todavía tengo espacio para tocar con el asiento. Además, puedo meter los pies debajo del asiento, que está puesto en la posición más baja, y no tengo ningún problema en cuanto al confort. No noto hierros, no noto cables, no, meto los pies y voy bastante cómodo. Y en cuanto a altura, pues fijaos, tenemos aquí bastante altura disponible en un coche que además tiene una superficie acristalada bastante amplia y da bastante buena sensación, y eso puede parecerle a alguno pues, que tiene algo de claustrofobia, algo de tal, pero bueno, a mí me parece que estamos ante un coche bien armado, con una buena superficie acristalada, y ya digo, con un asiento, fijaos el asiento, qué buena altura tiene el respaldo, qué posición más buena tiene, qué inclinación más buena. Yo voy súper cómodo en este coche, con los reposacabezas blanditos, bien posicionados justo en la parte donde tienen que tocar. Me siento protegido, y es verdad que en esta parte pues tenemos unos plásticos diferentes a las puertas delanteras. Tenemos una puerta más sencilla, tenemos cuero, es verdad, en la parte donde tiene que estar el cuero sintético. Tenemos un apoyabrazos de cuero sintético también, y un tirador exactamente igual, pero la parte superior, por ejemplo, pues es más de plástico de batalla, ¿no? Como la que podemos encontrar en la zona de la guantera, Bueno, eso lo hacen muchos fabricantes, pero sin embargo luego tiene en esta parte un acabado blandito justo en el umbral de la puerta, donde normalmente nadie se apoya. Bueno, pues tiene esos detalles tan buenos como para tener aquí este elemento blandito de control, que no es otro lugar que donde están situados los airbags, pero bueno, que es un buen detalle que pongan aquí cuero sintético. Vamos a ver el maletero. Al final el maletero nos va a dar un poquito menos de capacidad porque hay que hacerle hueco a la batería, pero ya digo, es una buena capacidad. Y luego pues a contaros más cosas de este sistema híbrido enchufable. Bueno, pues aquí está el maletero del Seat León híbrido enchufable. Un maletero que tiene menos capacidad que el resto de la gama León, pero que tiene una razón por la cual tiene menos capacidad. Y es que ha cambiado. Normalmente en los híbridos enchufables, en algunos, la batería está en la zona del maletero. Pero aquí lo que tenemos debajo del maletero es el depósito de combustible, ¿vale? Y tenemos la batería puesta sobre el eje trasero, para compensar las masas. Hace que el coche, como luego veréis, tenga un comportamiento bastante bueno. 270 litros, y tenemos perchitas a ambos lados del maletero. Un maletero que está, como veis, completamente guarnecido. La verdad es que está muy bien. Aquí podría venir un suco para poder cargar algún elemento. Tenemos huecos para dejar, bueno, pues las herramientas, algún botiquín, y como habéis visto justo aquí debajo pues tenemos también hueco para dejar más herramientas, compresor, ahí lo tenemos, etcétera, etcétera. Y como es un híbrido enchufable, pues tenemos aquí nuestro cable tipo 2 y aquí nuestro suco tipo 2 cargador, que viene, bueno, pues para cargar nuestra batería que ya sabéis, se lo hemos dicho en los datos generales, se carga a un máximo de 3,6 kilovatios. Bueno, pues aquí estamos probando el Seat León híbrido enchufable. La verdad es que yo tenía ganas de probarlo porque ya después de haber probado el ETSI, quería probar el híbrido enchufable a ver qué tal va. Y no es la primera vez que pruebo este sistema híbrido enchufable. Ya lo probé en una 3, y le sacamos un consumo absolutamente espectacular. Yo recuerdo que aquel A3 le hicimos con este mismo sistema híbrido, con la misma batería, todo igual. Le hicimos un consumo, o sea, una autonomía eléctrica de nada menos que
78 kilómetros, circulando máximo a 90 en circunvalación, o sea, una cosa de locos. Y me sorprendió. Puede que me sorprendiera, porque no esperaba que tuviera ese desempeño, pero luego viendo cómo funciona el motor eléctrico de este sistema híbrido, la verdad es que me sorprende menos. Funciona muy bien, este motorcillo de 85 kilovatios, funciona muy bien, es muy eficiente y la verdad es que es bastante fácil sacarle consumos bajitos y autonomías bastante importantes. Yo diría que si hacéis una utilización de este coche en modo eléctrico por autovías, etcétera, pues vais a estar en torno a los 35, 40, 45 kilómetros de autonomía dependiendo de la velocidad. Recuerdo que este coche en modo eléctrico puede alcanzar hasta los 140 kilómetros por hora. Es de esos sistemas, es de esas funciones eléctricas de los híbridos enchufables en los que no hay que tener cuidado a la hora de acelerar. Si lo ponemos en modo eléctrico y salvo que hagamos un kickdown, que venzamos ese pequeño tope que tiene el acelerador, podemos circular en modo eléctrico pisando con alegría sin ningún problema. Y eso, ya digo, hace que este sea un sistema híbrido bastante especial. Luego tenemos el motor 1.4 TSI, que funciona muy bien, es un motor que a mí siempre me ha gustado mucho, el desempeño que tiene, la forma de entregar la potencia es muy bueno y además asociado a este cambio DSG de 6 velocidades que nos permite gestionar además de forma manual con las levas, fijaos, ahí le pedimos más y es cuando ya cambiamos, es muy rápido funcionando con el modo manual. En modo automático funciona muy bien, es prácticamente imperceptible. Además, en las maniobras a baja velocidad, como lo hacemos con el motor eléctrico, este coche es súper fácil de conducir, súper fácil, súper preciso en las maniobras de parking. No sé, es un vehículo que además lo tiene prácticamente todo para aquellos que quieran iniciarse un poco en el mundo eléctrico y no quieran renunciar a tener un motor de combustión, pues porque quieren viajar con él y no quieren andar enchufando un eléctrico, teniendo, bueno, pues ese punto de aventura, ¿no?, que es viajar con un coche eléctrico, para los que no están iniciados, obviamente. Para los que ya hemos viajado mucho con un coche eléctrico no hay mayor problema. Pero es un coche que cumple con todas esas premisas. Y yo siempre hago la misma reflexión y hago la misma recomendación. Y es, los coches híbridos enchufables son óptimos para ese tipo de personas, las que quieren tener un coche que pueda cubrir sus necesidades para el día a día en modo eléctrico. Ojo, enchufando en casa, no me seáis burros o burras y me gestionéis la carga de la batería con la energía proveniente de un motor de combustión. No es nada eficiente, vais a pagar el kilovatio muchísimo más caro y vais a seguir contaminando. Así que intentad enchufarlo en casa o en el trabajo, que es donde se debe hacer. De todas maneras, ya digo, este vehículo admite cargas hasta 3,6 kilovatios, así que podéis hacer cargas casi en una zona, por ejemplo, en un supermercado, centro comercial. Ahí vais a encontrar cargadores habituales de 11, 22 kilovatios que os van a facilitar mucho la carga. Dicho esto, ¿cómo se comporta este coche a nivel dinámico? A mí me parece que el Seat León a nivel dinámico sigue siendo una referencia importante en cuanto a comportamiento. Es el típico coche que ofrece más de lo que esperas. Es un coche familiar, sí, un compacto familiar, sí. Es una berlina de 5 puertas, pero tiene un comportamiento absolutamente excelente. No hay nada que desentone en este coche. Y con la incorporación de más peso, pues alguno podría pensar que estamos ante un coche que pueda tener, bueno, pues algún comportamiento diferente en comparación con sus hermanos de gama. Y sorprendentemente yo no he encontrado en una circulación normal, no he encontrado ninguna diferencia.
Bien es cierto que este coche viene con una suspensión adaptativa, con el acabado FR, que ya incorpora una serie de pequeñas modificaciones que mejoran el comportamiento. Pero, dicho esto también, es un coche súper equilibrado. Al final tenemos un vehículo, etiqueta 0, 65 kilómetros máximos de autonomía, que ya digo yo que en ciudad se pueden conseguir sin ningún problema, siendo escrupulosos con la velocidad, que eso ya va a ser más problemático. Algún autobús de la MT te lo vas a encontrar detrás pitándote, cuenta con ello, y algún otro más, pero ya digo que si somos escrupulosos con la conducción y con la velocidad máxima, vamos a tener, ya digo, una buena autonomía. Y eso, la verdad, es que es agradable tener este tipo de coches que son pura polivalencia. Y luego en carretera, ya digo, hemos tenido 100 kilómetros en los que hemos intentado hacer una recuperación de la batería. Recuperación de la batería que, antes lo he dicho, es una recuperación un poco diferente. No pone el motor a un régimen como en otros vehículos que vas viendo cómo va cargando la carga. No, nosotros aquí lo que vamos haciendo es gestionando con el acelerador, dependiendo de cómo aceleres, la carga va cargando un poquito más, un poquito menos. Si aceleras muy a fondo, lógicamente lo quita. O sea que es una recuperación o una carga un poco también rara, un poco diferente, ¿no? Y me gusta, y os voy a decir por qué, porque me obligan de alguna manera a tener que enchufar el coche, que es de lo que se trata, ¿eh? Al final, si tuviéramos una carga, ¡boom!, que gastara 9 litros a los 100, pues dirías, bueno, pues he gastado 9 litros, pero lo he cargado. Pero aquí no lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer porque no establece una carga plana, siempre metiendo ahí los mismos kilovatios a la batería provenientes del motor de combustión. No, va a ir jugando, te va a dar más. Por ejemplo, yo ahora estoy acelerando hasta 50 kilómetros por hora y de repente he visto que ya no cargaba. Digo, ¿cómo es esto? Levanto el pie y carga. Pero ahora deja de cargar, con lo cual tengo que acelerarlo un poquito más. Pero no demasiado, porque si le acelero demasiado, me mete el motor de eléctrico. ¡Pum! Ahora carga otra vez. O sea que tienes que ir un poco jugando con el acelerador, ¿no? Y ofreciendo, pues ya te digo, una conducción, te obliga como a que seas más eficiente en la conducción. Y entonces, de ese pequeño remanente que va quedando en el motor de combustión, de esa energía remanente, va cargando la batería. Fantástico. Al final, 6 litros, recargando la batería durante 100 kilómetros. Fantástico. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba a fondo del Seat León Hybrid de 204 caballos. Espero que si os ha gustado el vídeo, por favor, le deis un like, y si no, bueno, pues lo intentaré hacer mejor la próxima vez. A mí solo me queda desear que estéis todos muy bien, que tengáis salud, que tengáis trabajo, que también lo tenga vuestra familia, vuestros amigos y allegados, y que nos sigamos viendo aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.